Muy bien, después de este hermoso cantito, los voy a invitar a que puedan sacar sus libretitas para anotar, sus Biblias, porque ahora toca el tema central, que lo tiene mi hermano Pedro. Bueno, hermano, feliz sábado a cada uno de ustedes. Gracias también por hacerse cita en el Día del Señor para escuchar su palabra. Antes de comenzar, quiero elevar una oración al Señor. Les voy a pedir a aquellos que me quieran acompañar que se arrodillen y aquellos que no pueden, que inclinen su rostro en el lugar donde están. Amado Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, bendito Dios Todopoderoso y Eterno, tú Señor que tienes misericordia para con todos nosotros, te queremos dar las gracias porque nos has dado un día de vida nuevamente, Padre Santo, nos has permitido entrar a estas horas sagradas de tu día de reposo y nos das la oportunidad de poder estar en comunión, Señor, junto a ti. Rogamos que en este momento que hemos apartado, Señor, para la adoración y la alabanza a tu nombre, seas tú quien esté con nosotros. Derrames tu Santo Espíritu, Señor, en cada uno de los que nos hemos hecho cita en este día y nos permitas poder comprender y entender hermosas y maravillosas palabras, Señor, que van a salir, Señor, de tu palabra que nos has dejado en tu Santa Escritura. Permite, Señor, que de mi boca puedan salir tus palabras, que sea guiado por tu Espíritu y que ese mismo Espíritu, Señor, enternezca y nos dé sabiduría, conocimiento y entendimiento para poder comprender estas maravillosas verdades. Toca, Señor, el corazón de cada uno, manténnos atentos y también, Padre, pedimos por aquellos que no se han podido dar cita o aquellos que están dando sus corazones, para que tú coloques, Señor, ese deseo del querer como el hacer en sus corazones y en sus mentes y les permitas poder estar unidos también en comunión en este día de reposo. Agradecemos por todo, Señor, y te pedimos que te quedes con nosotros en el santísimo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermano, tal como lo hemos estado viendo y que como hemos estado estudiando en estos últimos temas, los temas centrales que estamos revisando tienen que ver con las trompetas. Ya hemos visto que dentro del séptimo sello también se encuentra lo que son las trompetas, ¿ya? Y hemos estado viendo cómo son juicios de Dios que vienen a este mundo, que vendrán a este mundo, para poder amonestarnos y remover cada uno de los corazones como un acto de misericordia para que podamos nosotros entender los tiempos que vivimos y tomar una decisión por Él. La intención de Dios es siempre que nosotros podamos ser removidos, Él puede entrar en nuestros corazones y podamos tomar la decisión para ser salvos. Recordemos que el Señor quiere que todos se salven y que nadie perezca. Por lo tanto, estos juicios que vendrán, que son las trompetas, que si bien es cierto traen consigo calamidades, sí es un llamado de atención y una última súplica que el Señor hace a todo su pueblo y a todos sus hijos en esta tierra. Bueno, entonces vamos a comenzar ahora. La quinta trompeta es lo que nos ha traído para explicar el día de hoy, y tal como decíamos, se marcan lo que son los juicios previos, ¿ya? O los juicios con misericordia que el Señor envía para poder llamar la atención a su pueblo para que puedan ver de que el día del Señor se acerca y de que debemos tomar una decisión y de que el Señor nos ama y quiere que estemos con Él. Vamos a ver este resumen nuevamente en el contexto en el que estamos. Nosotros nos encontramos acá, no sé si logran ver, en esta como gotita con un círculo, aquí nos encontramos nosotros. Sabemos que nos esperan un gran tiempo de angustia, perdón, eventos de un tiempo de angustia, divididos en dos, como lo habíamos dicho. Un pequeño tiempo de angustia y un gran tiempo de angustia, ambos divididos por lo que se conoce como el fin de la gracia o el tiempo de gracia, lo que quiere decir que de posterior a la gracia ya no va a haber oportunidad de arrepentimiento. Los casos de todo el mundo van a estar sellados y por lo tanto, en este tiempo de pequeño tiempo de angustia, cuando suenan las trompetas, va a ser el último llamado amoroso del Señor para poder decidir si queremos formar parte de sus filas o vamos a formar parte de las filas del enemigo. Recordemos en el Espíritu de Profecía lo que se nos señala, se nos dice, tendrá lugar la batalla del Armagedón y ese día no debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo. Debiéramos estar completamente despiertos como vírgenes prudentes que tenemos aceite en nuestras vasijas y en nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros y el capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra, una copa tras otras, serán volcadas en formas sucesivas sobre los habitantes de la tierra. Y aquí nos está recordando que una trompeta sonará tras otra y que posterior a ello
vendrán también una copa tras otra, que son las de ira, después del cierre de la puerta de la gracia. Se nos dice también, en eventos de los últimos días, se me mostró que los juicios de Dios no vendrán sobre ellos directamente del Señor, sino de esta manera: ellos se colocarán más allá de su protección. Él advierte, corrige, reprueba y señala el único camino seguro. Luego, si aquellos que han sido el objeto de su cuidado especial siguen su propio curso, independientemente del Espíritu de Dios, tras repetidas amonestaciones, si eligen su propio camino, entonces Él no encarga a sus ángeles que impidan los decididos ataques de Satanás contra ellos. Recordemos, hermanos, que si bien es cierto, las trompetas son juicios de Dios, Dios mismo no es quien la ejecuta, sino que lo ejecuta el enemigo, es decir, Satanás y los demonios. Su propio enemigo también con los agentes humanos. Sin embargo, eso sucede porque cada uno de nosotros tomará una decisión. Si nos apartamos del Señor, nos ponemos fuera del alcance de la misericordia y de la protección de Dios y estamos expuestos justamente a los embates del enemigo. Es así como sucede. Entonces, la responsabilidad es nuestra y la decisión también es nuestra. Esto para contextualizar lo que viene. Sin embargo, recordemos esto que lo nombré en un inicio. Ezequiel, en el capítulo 33, verso 11, dice el Señor: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de nuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? En definitiva, el Señor nos dice aquí que no quiere la muerte de absolutamente nadie, ni siquiera del pecador, del malvado, que somos todos nosotros, ni aquel que resiste el poder de Dios. Él quiere que todos se salven, pero sin embargo nos llama, nos amonesta y nos dice: vuélvete de tu mal camino, deja tu mal camino y comienza a seguirme, comienza a hacer el bien. Es una decisión que cada uno de nosotros debe tomar en su vida. Esto no es colectivo, no es para todos en forma conjunta, sino que la decisión es personal e individual. Entonces nos dice: ¿por qué moriréis? ¿Por qué quieres morir, oh casa de Israel? ¿Por qué quieres morir, oh grupo pequeño, oh pueblo adventista, oh hijos de Dios en el mundo? Esa es la amonestación, que el Señor nos dice, y es el mensaje: que nos volvamos de nuestros malos caminos. Por lo tanto, en ese contexto, sabiendo que sonará una trompeta tras otra, que vendrán luego las copas de ira, sabiendo que el Señor no quiere la muerte del impío y sabiendo que todas las calamidades vendrán de manos del enemigo, porque los seres humanos han rechazado a Dios, Dios se aparta, ya no los protege, porque uno mismo es quien lo rechaza. Entonces vamos a entrar a la lectura de lo que es la quinta trompeta. Lo encontramos en Apocalipsis capítulo 9, del 1 al 11 específicamente, y el 12 nos introduce a la trompeta número 6. Vamos a leer, dice en Apocalipsis 9, empezando en el verso 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto.
Recordemos, hermanos, que en la lectura de la trompeta número 4 se advertía de que ay de los moradores de la tierra por las tres ayes que vendrán, o por las tres plagas que vendrán, o tres trompetas que vendrán. Y esos tres ayes, o ay de la humanidad, ay de la tierra, una es la quinta trompeta, otra es la sexta y otra es la séptima. Y ahora veremos por qué esta, la quinta también, es un ay, una exclamación de, oh, ay por Dios, ¿por qué va a suceder esto? Y lo terrible que también esto será para muchos. Primero, hermanos, antes de comenzar a leer este texto, quiero decirles lo siguiente. Recuerdan que en la primera trompeta, segunda y tercera, habían distintos símbolos, ya en los cuales decíamos, bueno, son meteoritos que caen a la Tierra, son un asteroide que cae a la Tierra, pueden ser volcanes que explotan, etc. Sin embargo, acá vamos, antes de interpretar de nuevo este pasaje, vamos a recordar lo que es el método de interpretación bíblica. Recordemos que hay distintas formas de interpretar, ¿ya? De corrientes de interpretación bíblica. Una es la preterista, que la preterista dice que los eventos que están escritos, ya proféticos, ya sucedieron en el pasado, y por supuesto se le atribuye a distintos hechos históricos que ya sucedieron en el pasado de donde estamos nosotros. La futurista dice que los eventos van a ocurrir en el futuro, ¿ya? Y nos deja a nosotros, tanto en el pasado como en el futuro, no siendo parte de la profecía. Si nosotros estamos en el presente, por lo tanto en el presente no está ocurriendo ninguna profecía, sino que o fueron en el pasado en la preterista, o ocurrirán en el futuro en la futurista. También hay otra cadena de interpretación, otra corriente de interpretación, que es la alegórica, en donde dice que, bueno, estos símbolos y todas estas historias que se han contado en la escritura se pueden aplicar a cualquier parte de la historia de la humanidad y a cualquier parte de nuestra vida misma. Entonces, si yo hago algo, bueno, ahí también es como que viene el juicio de Dios, y yo hice una maldad también, entonces puedo aplicar los símbolos en distintas partes de mi vida y en distintas partes de la historia. Y hay otra cadena de interpretación, escuela de interpretación, que tiene que ver con la histórica, en la cual el pueblo adventista, ¿ya? Y el espíritu profecía indica que es la interpretación correcta, que es que las profecías se desarrollan a lo largo del tiempo y nosotros formamos parte de esas profecías en alguna parte de esa cadena. Ya las profecías se están cumpliendo y nosotros formamos parte del cumplimiento de esas profecías. Por lo tanto, esa es la forma de interpretación que utilizaremos. También hay que ver cómo interpretar la lectura de lo que vemos en la escritura. Y aquí está este texto que quiero que pongan bastante atención. Dice, con profundo interés estudió los libros de Daniel y del Apocalipsis, ya hablando de Miller, siguiendo los mismos principios de interpretación que en los demás libros de la Biblia, y con gran gozo comprobó que los símbolos proféticos podían ser comprendidos. Vio que en la medida en que se habían cumplido las profecías, lo habían hecho literalmente, que todas las diferentes figuras, metáforas, parábolas, similitudes, etc., o estaban explicadas en su contexto inmediato, o los términos en que estaban expresados eran definidos en otros pasajes, y que cuando eran así explicados debían ser entendidos literalmente. Así me convencí, dice, de que la Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el que anduviere en el camino trazado por ellas, por insensato que fuere, no tiene por qué extraviarse. Entonces lo que nos explica es que leemos el texto literal, si vemos que hay algún símbolo, buscamos el símbolo, quizás en el mismo capítulo, en el mismo libro de Apocalipsis, o si no se encuentra ahí, en los restos de los libros de la Biblia, luego volvemos a leer el texto con el símbolo ya interpretado y de forma literal, ¿ya? ¿Cómo se entiende esto? Así como lo vamos a hacer ahora. Por ejemplo, comenzamos entonces en el verso 1 del capítulo 9, y dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo de la vista. Entonces, lo primero que vemos es que cayó una estrella del cielo. Recordemos que también cayeron estrellas en las trompetas anteriores, ¿recuerdan? Y nosotros les dimos la interpretación de que eran meteoritos, que eran asteroides. Sin embargo, cuando ustedes leen detalladamente, se dan cuenta de que en los casos anteriores cayó, digamos, una estrella del cielo, golpeó la tierra del mar, ¿ya? Y sucedieron un sinnúmero de calamidades. Pero observen acá que dice que a esa estrella que cayó del cielo
se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Podría ser un meteorito? ¿Podría ser un asteroide que caiga y se le dé la llave del pozo del abismo y que abra el pozo y que del pozo suba humo? Entonces entendemos inmediatamente que en el contexto se está tratando de símbolos. Por lo tanto, vamos a buscar los símbolos, ¿ya? Y vamos a volver a releer el texto bíblico. Dice que vio una estrella que cayó del cielo a la tierra. ¿Cuál será esa estrella que cayó del cielo a la tierra? En Apocalipsis 1, 16 y 20 dice lo siguiente: tenía en su diestra, es decir, en su mano derecha, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces aquí nos dice que las estrellas, en el contexto de Apocalipsis, representan ángeles. Por lo tanto, ya tenemos un inicio. Continuemos. En Apocalipsis 12, 4, 9 dice: y su cola, ya hablando de la guerra en el cielo entre Satanás y Miguel, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dice que Satanás fue arrojado del cielo a la tierra, ¿verdad? Y sus ángeles con él, que se representan como las estrellas del cielo. Estrellas vimos recién que también significan ángeles. En Lucas 18 dice lo siguiente: el Señor Jesús: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo el Señor Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, dice acá, el quinto ángel, devolviéndonos al versículo, tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. ¿Quién era la estrella entonces, por lo que estudiamos, que cayó del cielo a la tierra? Bueno, Satanás, que cayó del cielo justamente a la tierra. Entonces, está hablando de Satanás. Y dice: y se le dio la llave del pozo del abismo. Vamos a ver esto del abismo, ¿ya? ¿Y por qué se le da la llave del pozo? Entendamos, hermanos, que abismo en hebreo, ya se lee tehom, que es la palabra hebrea para abismo. Sin embargo, el significado de tehom o de abismo es una profundidad oscura o una tumba de agua, ¿ya? Entonces, en hebreo, una tumba de agua. ¿Cómo es una tumba de agua? ¿Cómo encontramos eso? Lo hemos leído en la Biblia. Exactamente, hermano, lo hemos leído varias veces. Y vamos a empezar. En Génesis 1, del 1 al 2, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, está diciendo que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz o la superficie de las aguas, pero ahí estaban, ¿dónde estaban las tinieblas? En la faz del abismo. Es decir, el abismo es esa tumba profunda que se encuentra en lo más interior y oscuro del mar. Entonces, aquí mismo en Génesis se nos habla y se nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre esa faz del abismo y se movía, sobre la faz de las aguas. Las tinieblas estaban aquí, tierra desordenada y vacía en un principio. Observen esto. ¿Se han preguntado ustedes en algún minuto si el Señor creó la tierra en 7 días? ¿Por qué cuando vino el Señor a crear ya estaba la tierra desordenada y vacía? ¿Ya? ¿Por qué? Es decir, ya existía la tierra y después el Señor vino a crear cosas encima de la tierra. ¿O cómo es? Porque el enemigo fue echado al abismo, y el abismo está en la tierra, estaba en el mar, ¿ya? Y después el Señor vino a crear, es decir, la tierra existía antes, la tierra existió después. ¿Cómo es esto? Bueno, aquí dice: entonces hubo guerra en el cielo. El Hijo de Dios, el príncipe celestial y sus ángeles leales entraron en conflicto con el archirrebelde y los que se le unieron. El Hijo de Dios y los ángeles fieles prevalecieron, y Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo. Toda la hueste celestial reconoció y adoró al Dios de justicia. Ni un vestigio de rebeldía quedó en el cielo. Todo volvió a ser pacífico y armonioso como antes. Los ángeles lamentaron la suerte de los que habían sido sus compañeros de felicidad y bienaventuranza. El cielo sintió su pérdida. El Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata
de su propósito de crear al hombre para que habitara la tierra. Lo sometería a prueba para verificar su lealtad antes que se le pudiera considerar eternamente fuera de peligro. Si soportaba la prueba a la cual Dios creía conveniente someterlo, con el tiempo llegaría a ser igual a los ángeles. Tendría el favor de Dios, podría conversar con ellos y estos con él. Dios no creyó conveniente ponerlos fuera del alcance de la desobediencia. El Señor había creado la tierra, pero todavía la tierra no tenía vida. Entonces se desarrolló el tema del conflicto. El Señor envió a Satanás al abismo dentro de la tierra y después de haberlo enviado, el Señor se dispuso a crear en la tierra vida, como nosotros conocemos en el relato de la creación. En 2 de Pedro 3:5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que provienen del agua y por el agua subsisten. Entonces vamos entendiendo el contexto de cómo estaba la tierra en el principio, llena de agua, dónde está el abismo, en las profundidades oscuras del mar, y aquí nos corrobora de que justamente la tierra y el cielo, que nosotros conocemos, vienen desde el agua y por el agua subsisten. También en 2 de Pedro 2:4 se nos dice, y fíjense en esto, porque aquí tenemos dos textos comparativos. Dicen en el verso 4, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ya hablando de los ángeles, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Fíjense que la Reina Valera del 60 traduce infierno, que el Señor los envió al infierno. Nosotros normalmente, cuando escuchamos la palabra infierno, nos imaginamos un lugar de tormento eterno, de fuego, de fuego constante. Pero fíjense cómo que esa palabra, infierno, está mal traducida y cómo lo traduce también la Nueva Versión Internacional y también otras versiones de la Reina Valera. Dice, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó ¿a dónde? Al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Entonces, esa mal traducción de la palabra infierno se refiere al abismo, que no tiene nada que ver con un lugar de tormento y de fuego, sino que de agua y de oscuridad profunda. También en Lucas 8:26, 33, cuando habla de los endemoniados gadarenos, también nos indica lo siguiente, ¿cuál es la prisión? ¿A dónde fueron arrojados Satanás y sus demonios? Dice, en lectura más rápida, y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban, ¿quiénes le rogaban? Los demonios que estaban dentro del gadareno, ¿cierto? Endemoniado. Y le rogaban que no los mandase ir ¿a dónde? Al abismo, es decir, a esa prisión de agua con oscuridad que se encuentra debajo en las profundidades del mar. Ya les rogaban que no lo mandara al abismo, a ese lugar de oscuridad. Había allí, dice el relato, un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Es decir, el Señor les dio permiso para que pudiesen entrar en ese hato de cerdos. Ya les pidieron los demonios que no los mandase al abismo. Sin embargo, el Señor les dio permiso, es decir, hasta los demonios del mar, en donde no llega ni un vestigio de luz solar, oscuridades profundas. Y en Isaías 27:1 dice lo siguiente, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. El Leviatán, la serpiente veloz y la serpiente tortuosa, o el dragón, se refiere a Satanás. ¿Y dónde está esa serpiente tortuosa al cual el Señor matará? ¿Está dónde?
dice la parte final, en el mar. ¿Dónde está el abismo? En el mar. ¿Dónde está la profundidad y las cavernas? En el mar. Hermanos, en lo más profundo del mar están las prisiones eternas que el Señor había reservado para Satanás, esa estrella que cayó del cielo como un rayo. Por lo tanto, comprendemos que el quinto ángel tocó la trompeta y vio que cayó Satanás. Y no tan solo Satanás, sino que con él también sus demonios, y cayeron a lo más profundo en el abismo. Pero aquí dice que se le dio la llave del pozo del abismo. Es decir, ese abismo donde eran prisiones eternas, se le dio una llave justamente a Satanás y ese pozo será abierto. Y dice en el verso 2, y abrió el pozo del abismo. ¿Quién? Satanás, porque a él se le da la llave. Y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Recordemos que los demonios que se encuentran atrapados son millones y millones y millares de millares. Al salir y subir, forman una especie de humo. Al salir, simbólicamente también oscurecen, bueno, el sol, ya el aire, es decir, son una cantidad inimaginables de demonios que salen de las prisiones profundas en el abismo. Y dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Salieron langostas. ¿Qué son las langostas? Busquemos la palabra de Dios tal como dice. En Jueces 6:5 dice, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarlas. Nos dice que langostas es una multitud. En Jueces 7:12 dice, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. También Joel 2:25 nos dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. En Nahum, capítulo 3, verso 15 al 17, la palabra del Señor dice, allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón, multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón, multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langosta, y tus grandes como nube de langostas que se sientan envallados en día de frío. Salido el sol, se van y no se conoce el lugar donde están. Aquí la palabra del Señor nos dice que las langostas son un ejército, muchedumbres innumerables, una nube, en este caso ¿de qué? De demonios, que son sacados del pozo del abismo. Y dice que se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. ¿A qué se refiere cuando habla de los escorpiones de la tierra? ¿Alguno de ustedes ha visto a alguien que le haya picado un escorpión o alguno de ustedes le ha picado un escorpión en su vida? Veamos entonces a qué se refiere que tienen poder como escorpiones. En Lucas 10, 17, 20 se nos dice lo siguiente en este texto. Volvieron los 70 con gozo, lo que habíamos leído antes, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad, dice el Señor, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y no os dañará. ¿Ya? Dice que le dio la potestad de hollar, o de pisotear, o de destruir serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza ¿de quién? Del enemigo. Y se nos dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. La serpiente, los escorpiones se refieren al enemigo, a los espíritus, a los demonios. En definitiva, el Señor nos indica acá que el poder que tienen ellos son como tienen poder los escorpiones. Tanto los compara como los escorpiones propiamente tal, como también nos indica que se refiere al daño que infligirán estos demonios. Vamos después a expresar más adelante y ampliar un poquito más esto. Sin embargo, dice, y se les dio que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Entonces, esta estrella que cayó del cielo, que es Satanás, se le dio la llave del pozo, se le dará la llave del pozo del abismo, saldrán los demonios y vendrán a atormentar a los seres humanos, pero no a todos los seres humanos, sino que a aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes.
Pero para eso, hermanos, vamos a tener que recordar cuál es el sello de Dios y cuándo se coloca el sello de Dios, porque cuando suene esta trompeta, el tormento que se les hará a los hombres serán para aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Veamos, primero, dice en Apocalipsis 7:2, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Se nos dice que un ángel venía de donde sale el sol. Si nosotros nos damos cuenta, donde sale el sol es el oriente, ¿verdad? O el este. De ahí venía un ángel que tenía el sello del Dios vivo para sellar a sus hijos en sus frentes. Sabemos nosotros, hermanos, que cuando hablamos de la frente, no hablamos específicamente de la frente en sí, visible por fuera, sino que hablamos de que es un símbolo de que el sello de Dios se coloca en la mente de las personas. Es decir, el sello de Dios está puesto en aquellos que por convicción, convencidos o por decisión, ya están del lado del Señor. Sin embargo, este ángel, ¿quién es este ángel? Vamos a ver acá, en Efesios 1:13 se nos aclara, se nos dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, ese ángel que viene del oriente con el sello de Dios es el Espíritu Santo que sella a sus hijos de la promesa. Ya, pero sin embargo tenemos a quien sella, pero todavía nos falta. En Isaías 8, del verso 15 al 17, se nos dice lo siguiente, y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Es decir, tenemos a quien viene a sellar, que es ese ángel del oriente, es decir, el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que sella? Sella, ¿qué cosa? La ley entre mis discípulos. Es decir, la ley de Dios, los mandamientos, es con lo que sella el Espíritu Santo a los hijos de Dios. Sin embargo, todavía nos queda algo más. Y dice en Éxodo 31:13, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Es decir, aquí nos dice que el Espíritu Santo que sella con su ley, tiene además en su ley un sello, y en su ley está ese sello que aquí dice que es el día de reposo, señal entre Dios y su pueblo por vuestras generaciones. En Éxodo 31, 16 y 17 lo recalca y dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, ¿ya? Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Pero continuemos. Ezequiel capítulo 20, verso 12 nos dice, y les di, dice el Señor, también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Recalca de nuevo que los días de reposo son la señal entre Dios y su pueblo. Y en el verso 20 de Ezequiel 20 igual dice, y santificad o aparta mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. El Espíritu Santo, hermanos, viene a sellar. ¿Qué es lo que sella en la mente de los hijos de Dios? Sus mandamientos. Pero dentro de esos mandamientos está la señal del sello, que es el día de reposo. En Éxodo, capítulo 20, 8 al 9, encontramos la descripción del 4º mandamiento de entre los 10. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Día de reposo, de descanso, que nosotros sabemos que es el 7º día de la semana, y el 7º día es el día sábado. El primer día de la semana es el domingo. 6 días trabajarás, dice, y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día, por tanto bendijo
Jehová el día de reposo y lo santificó. El Señor nos dice y nos recuerda que nosotros apartemos el día de reposo, el día sábado. Tenemos 6 días para hacer todas nuestras actividades, nuestras transacciones, todo lo que corresponde a los deseos propios nuestros, nuestro trabajo, etcétera. Pero nos dice que de esos 6 días hay uno que Él dejó apartado desde la creación, ¿ya? Y ese día es el séptimo. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos comunión con Él, para que reposemos, para que dejemos todo el mundo de lado. ¿Y por qué tenemos que hacer eso? Porque eso nos recuerda que hay un Dios creador que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, y nos manda a descansar en Él para recordarlo, para ser feliz, para contemplarlo y para adorarlo de tal forma de que eso nos transforma y nos asemeja también a nuestro Dios. Si nosotros guardásemos el día de reposo, dice también el espíritu de profecía, si el mundo entero guardara el día de reposo, no habría ningún incrédulo, ningún ateo sobre toda la tierra. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque es el sello al final de Dios. Porque igual que un sello, aquellos que tienen timbre, aquellos que trabajan en salud y timbran algo, en el timbre sale el nombre de quien timbra, sale dónde trabaja, ¿ya? Y el cargo y dónde trabaja. Por ejemplo, en el caso mío, yo trabajo como director de un centro de salud. En el timbre mío sale mi nombre, Pedro. En el timbre mío sale cuál es mi cargo, director. ¿Y de dónde soy director? De un centro de salud. Lo mismo sucede con este mandamiento, con el cuarto. Primero, es un sello en donde dice el nombre, y aquí lo encontramos nosotros en el verso 11, dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Cuál es el nombre? Jehová. Él es el nombre. ¿Y cuál es su título? Creador. ¿Por qué? Porque fíjese lo que dice aquí al principio, hizo. Si Él hizo algo, quiere decir que creó. ¿Qué cosa creó? Los cielos y la tierra. Es decir, el nombre es Jehová, el título es creador y el territorio que creó el cielo y la tierra. Es decir, en este mandamiento se encuentra el sello de quién es el creador, qué es lo que creó, ¿ya? Y cuál es su nombre. Está su marca, su sello. Por eso que quien sella es el Espíritu Santo, sella los mandamientos de Dios en la mente de los hijos de Dios y brilla con intensidad el cuarto mandamiento, que es donde se expresa el sello de Dios. ¿Por qué es tan importante esto? Y aquí nos lo recalca también el espíritu de profecía. Dice, el sello del Dios viviente será colocado únicamente sobre los que tengan un carácter semejante a Cristo. Así como la cera toma la impresión del sello, porque antes se sellaba con cera, así el alma debe recibir la impresión del Espíritu Santo y retener la imagen de Cristo. El sello de la ley de Dios se halla en el cuarto mandamiento. Es el único de los 10 que presenta el nombre y el título del legislador. Lo declara creador de los cielos y de la tierra y de ese modo demuestra su derecho a la reverencia y a la adoración. Fuera de este mandamiento no hay nada en el decálogo que revele por autoridad de quién se da la ley. Si se fijan en este texto del espíritu de profecía, encontramos lo mismo que vimos recién. Es decir, el Espíritu de Dios es el que sella, y sella la ley de Dios, específicamente la que da la ley de Dios y hace brillar el mandamiento número 4, que es donde se expresa justamente la potestad, el dominio, y que nuestro Señor es el Creador. También el Espíritu de profecía dice, tan pronto, y escuchen esto que es muy importante, tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en sus frentes, no es un sello o marca que puede verse, sino un asentamiento en la verdad intelectual y espiritualmente, de modo que no pueden ser movidos. Es una convicción, hermanos. Estamos convencidos, tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. De hecho, ya ha comenzado. Los juicios de Dios ya están sobre la tierra, para que sepamos lo que se avecina. Hermano, muy importante acá y que no pase por alto lo que dice en la última parte roja que destaqué. Dice, tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. ¿Cuándo se realiza entonces, hermano, el zarandeo? Recordemos que el zarandeo se realiza acá, donde se ve la línea en azul. Será un zarandeo, la ley dominical será un zarandeo también para el pueblo de Dios. Entonces, en este proceso
hay un primer sellamiento. Y en esta primera etapa, el sellamiento es para los profesos hijos de Dios, aquellos que conocen las verdades, aquellos que conocen al Señor, es decir, para el pueblo que tiene las verdades, el pueblo adventista. Es decir, para ellos es la primera etapa del sello en el zarandeo. ¿Por qué, hermanos? Porque después viene este tiempo pequeño de angustia que ustedes ven, y en ese tiempo de angustia suenan las trompetas, pero aquí va a volver a haber un sellamiento, sí, por supuesto, para aquí van a haber otros hijos de Dios que van a tomar su decisión por Dios, que no lo van a haber tomado en esta etapa inicial, y ellos también van a ser sellados, porque eso es muy importante, hermanos, porque nosotros solamente nos enfocamos en el fin del tiempo de la gracia, que se terminó el tiempo de la gracia y cada caso fue definido, y efectivamente así es. Sin embargo, hay un sellamiento previo. ¿Por qué un sellamiento previo? Porque el Espíritu Santo de Dios tiene que ser derramado sobre quienes, sobre aquellos que tienen el sello de Dios para proclamar el último mensaje de amonestación al mundo, ya que se encuentra con la predicación del Evangelio a todo el mundo y a todas las naciones para que venga el fin. Por lo tanto, es muy importante que tengamos, hermano, eso claro en nuestra mente, de el sellamiento inicial. ¿Para qué? Para enfrentar justamente lo que estamos viendo acá en la quinta trompeta. Entonces dice, volviendo a leer el verso 4, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Después vamos a retomar esto, porque uno podría decir, bueno, el pueblo fue sellado entonces, y todavía quedan otras personas afuera que no están selladas. Sin embargo, ¿cuál es el objetivo del enemigo? O de atormentar a estas personas que no tienen el sello de Dios, si no va a poder tocar a estos que ya tienen el sello de Dios. Bueno, vamos a ver acá. Hay una salvedad también que lo vamos a ver más adelante. Y continuando con la lectura dice, y le fue dado a estos demonios que no los matasen, que no matasen a los que no tuvieran el sello, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Entonces va a haber un tormento donde no va a llegar a la muerte. Van a desear morir, ya, pero no van a morir, ya. Y entonces ese va a ser un tormento que van a realizar justamente los que no tienen el sello de Dios. Y dice, el aspecto de las langostas, de ese ejército, ya, era semejante a caballos preparados para la guerra, innumerables, ¿verdad? Y en las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, y tenían cabello como cabello de mujer, largos, ¿verdad? Sus dientes eran como de leones, pero tenían, dice acá, tenían como coronas de oro. ¿Y a qué se refiere eso? Bueno, en 2 de Timoteo 4:8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, la corona de justicia. En Santiago 1:12 dice, bienaventurado o feliz el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y en 1 de Pedro 5:4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, hablando del Señor, vosotros, los salvos, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es decir, el aspecto de estas langostas, el aspecto de estos demonios, era como que tenían coronas de oro, es decir, era como que estaban revestidos ¿de qué? De gloria, de poder, de majestad, de hermosura, igual como el Señor Jesús, igual como los salvos cuando reciban la corona de victoria. Es decir, la aparición o la salida de estos demonios desde el pozo del abismo no va a ser solo para destruir y atormentar de una forma directa, sino que va a ser para mostrarse en gloria como con corona de oro. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque hay un objetivo en esa salida y porque hay un engaño detrás de lo que van a hacer Satanás y los demonios. Dicen, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, que en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Recordemos algo muy cortito, hermano, de lo que se refiere a las colas.
¿ya? Dice en Isaías 9, 14, 15, y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, y el profeta que enseña mentira es la cola. Aquel profeta, aquel que viene de parte de Dios aparentemente, y que enseña mentira, es la cola. Muy importante, la cola son las mentiras de aquellos que profesan en el fondo venir en el nombre de Dios. Entonces, cuando nosotros revisamos recién de que dañaban con sus colas, es decir, ¿con qué dañaban? Con mentiras. Utilizan la palabra de Dios, pero de una forma tergiversada, en el fondo que confunden y tratan de descarriar con mentiras a la humanidad. Veamos este texto cortito igual para ver qué pasa con las mordidas o la picadura de escorpión. ¿Ya? Los alacranes venenosos, que tienen los bracitos finitos y más largos, es una toxina cardiotóxica, es decir, que una vez que ingresa al organismo puede lesionar el corazón porque interrumpe la transmisión del impulso de los nervios. Como el corazón se maneja por impulsos nerviosos, al recibir esta toxina el corazón puede dejar de latir. Ese es el riesgo principal de la toxina del escorpión. Entonces, la picadura del escorpión es una picadura muy dolorosa, pero que no deja lesión. A diferencia de las arañas, que tiene una toxina citotóxica que lesiona las células, entonces en la zona de la picadura hay una zona de necrosis y mucha lesión. Si uno escucha que un hijo gritó de dolor y encuentra el alacrán, lo primero que tiene que hacer es matar el alacrán, ¿sí? Hay mucha gente que recomienda tratar de recolectarlo vivo para estudiar. Para estudiarlo no es necesario que esté vivo y tratar de atraparlo vivo puede resultar un peligro para la persona que lo está haciendo. Entonces, mi primer consejo es matar el alacrán y guardarlo. Luego hay que poner hielo en la herida. El hielo produce vasoconstricción, cierra las venitas y entonces la toxina se absorbe menos y se absorbe más despacio. Si el paciente comienza con síntomas, que los primeros síntomas son vómitos, mucho decaimiento, mucho dolor de cabeza, hay que concurrir inmediatamente a un centro de salud. Entonces, hermanos, tal como decía, que tenían colas como de escorpiones, verso 10, y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Es decir, a través de las mentiras, tergiversando la palabra de Dios, recordemos que la cola eran los profetas que hablaban mentiras, a través de las mentiras que van a utilizar tergiversando la palabra de Dios van a engañar. El tormento o la picadura del escorpión, vimos recién que decía que la toxina del escorpión lo que impedía era la transmisión neuronal hacia el corazón. Es decir, actuaba a través de los nervios, del mensaje de las neuronas y bloqueaba la acción del corazón, ¿verdad? Y podía generar un paro cardíaco. Sin embargo, estas mismas mentiras, este mismo engaño es tan sublime, es tan majestuoso que va a embotar o destruir la capacidad neuronal del pensamiento y va a confundir a los hijos, va a confundir a la humanidad y los va a apartar de la verdad. Es decir, en definitiva, va a destruir los nervios, de tal forma, ¿ya? ¿De qué? De que no va a permitir que puedan ver la verdad. Entonces, hermanos, los símbolos que el Señor nos presenta en cómo va a actuar Satanás y los demonios bajo la quinta trompeta es a través de la tergiversación de la palabra de Dios. ¿Y para qué? Para hacer que nuestra capacidad de decisión, nuestra capacidad de discernimiento se vea embotado o destruido o inhabilitado, ¿ya? Esa es la forma como va a actuar Satanás y los demonios, como un ejército grande, ¿ya? Ahora vamos a ver también la parte final y dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Cuando vemos esto, en hebreo Abadón y en griego Apolión, son dos descripciones para lo mismo, para llamar a quien es el destructor, y además de eso es muy ejemplificante porque también la palabra Abadón y Apolión significa abismo insondable. Es decir, cómo se le llama a este líder, Abadón, Apolión, se le llama el destructor, que nosotros sabemos que habla, por supuesto, de Satanás. Y además un abismo insondable se refiere también al lugar en donde ellos habitan, que ya hemos visto y conocemos como el abismo. Y dice el verso 12, el primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Es decir, hermanos, en la quinta trompeta a Satanás se le da la llave del pozo para poder sacar
a todos los demonios y salir todos los demonios desde el pozo del abismo. Son tan innumerables y una muchedumbre tan grande que van a venir a la tierra a atormentar a aquellos que no tienen el sello de Dios. ¿Ya? ¿A través de qué? De sus mentiras. ¿De qué forma? Tergiversando la palabra de Dios. Y además de eso también tratando de embotar la capacidad de decisión y de discernimiento de cada uno de los hijos de Dios. Bueno, ¿esto sale en algún lado aparte de en Apocalipsis? Efectivamente. Miren lo que dicen acá en Mateo. Recordemos que en Mateo capítulo 24, que se habla acerca de la destrucción de Jerusalén y asimismo la visión del fin de los tiempos hasta la venida de Cristo, está escrito en orden cronológico. Lo que primero pasa, lo que va a pasar después y así sucesivamente. Y dice en el verso 21, porque habrá entonces gran tribulación, ok, está hablando de la tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Hablando del periodo de la tribulación, lo vimos nosotros desde la ley dominical hasta la liberación del pueblo de Dios, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, es decir, y después de esto, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, hermano, aquí nos está mostrando claramente el Señor que en la tribulación se presentarán falsos cristos, falsos profetas, pero no cualquier falso Cristo, sino que lo que se presentará es el mismo Satanás haciéndose pasar por Cristo y haciendo creer a todos los que esperan la venida del Señor Jesús, que no están cimentados en la verdad de la palabra de Dios, que sus esperanzas han sido contestadas y el Señor ha llegado para salvarlos. Miren lo que dice el Señor, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Todos lo verán, porque cuando hay un relámpago, ustedes se fijarán en que todos lo ven, ¿verdad? Asimismo será. Por tanto, nos advierte, si dicen que allá está Cristo, no vayáis. Si está en otro lado, no salgáis. No mires, inclusive, porque el engaño será tan sublime y tan grande que no vamos a ser capaces de resistir. En 1 Corintios, capítulo 11, verso 14 al 15, dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿ya? Así que no es extraño si también sus ministros, es decir, los demonios que están con él, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El Satanás se va a transformar como ángel de luz, ¿verdad? Haciéndose pasar por Cristo en esta falsa segunda venida de Cristo. Sin embargo, yo les pregunto, bueno, ¿y esto no lo ha hecho Satanás con anterioridad? Sí, exactamente. Bueno, creo que no puse el versículo, pero recuerden cuando estaba en la tentación, las primeras tentaciones del Señor Jesús cuando iba a iniciar su ministerio. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado y se le apareció un ángel que lo tentó. Bueno, se apareció Satanás, pero en forma de ángel de luz, ¿ya? ¿Para qué? Para tentar al Señor. ¿Y cómo el Señor Jesús resistió o cómo el Señor Jesús se dio cuenta de que era mentira? Porque a través de su cola, es decir, a través de las mentiras, tergiversó la palabra de Dios y la utilizó para que el Señor Jesús cayera. Sin embargo, el Señor Jesús estuvo tan cimentado en la palabra que a través de un escrito descubrió que ese ángel de luz que se le había aparecido era Satanás, era el enemigo. Miren lo que dice acá el Espíritu Profecía con respecto a lo que hemos estado hablando, de que aparecerán falsos cristos, falsos profetas. Dice, hay un límite más allá del cual Satanás no puede ir, y al llegar a él recurre al engaño y falsifica la obra que en realidad no tiene poder para efectuar. En los últimos días aparecerá en una forma tal que haga creer a los hombres que Él es Cristo, que viene al mundo por segunda vez. Ciertamente se transformará en un ángel de luz, pero aunque ostentará la apariencia de Cristo en cada detalle, en lo que abarca a la mera apariencia, no engañará a nadie, sino a aquellos que como Faraón están tratando de resistir la verdad. No quieren escuchar la palabra de Dios, no quieren tener la comunión con Dios. Aquellos ya se posicionarán igual en la misma ubicación que Faraón. Dice, el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar
el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios se da San Juan en Apocalipsis. La gloria que lo rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. ¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido!, grita el pueblo. El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo, es decir, hace milagros, y luego, en su fementido o mentiroso carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Es decir, después de toda esta aparición, que físicamente va a ser igual como era Cristo en la tierra, va a tener un poder, una gloria que lo va a rodear, es decir, va a venir igual como lo hace la descripción, lo dice la descripción del Apocalipsis Juan, con gloria, con poder, con la luz del sol en sí, con majestuosidad, y va a engañar a la gente que no está cimentada en la palabra de Dios, va a hablar, y cuando hable, como lo vimos nosotros recién, de que la cola representaba las mentiras de los profetas, ¿ya? Va a hablar y en su carácter falso de Cristo que va a tener él, va a decir que cambió el día de reposo del sábado al domingo, es decir, va a mentir respecto a la ley de Dios y va por supuesto, a hacer su obra, que es la obra que él realiza, que es del engaño. Entonces, toda esta majestuosidad que da comparándose con Cristo, tratando de ser igual en todo detalle, va a ser revelado y desenmascarado. ¿En qué? En que va a contradecir la palabra de Dios. En cuanto al día de reposo, que ya vimos con la palabra de Dios, que representa el sello de Dios, el día de reposo. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo todo está conectado y cómo nos dice que la ley ata de la mente de nosotros, y principalmente el día de reposo, va a ser la prueba final para los hijos de Dios? Dice, se proclama a sí mismo como Cristo y la gente cree que es Cristo, un ser hermoso, majestuoso, vestido con esplendor, con voz suave y palabras agradables, con una gloria que no ha sido sobrepasada por nada que sus ojos mortales hayan contemplado hasta el momento. Entonces sus seguidores, engañados, prorrumpen en un grito de victoria. Cristo ha venido por segunda vez. Cristo ha venido. Ha elevado sus manos como lo hacía al estar en la tierra y nos ha bendecido. Los santos miran con asombro. ¿También ellos serán engañados y adorarán a Satanás? Cerca de ellos hay ángeles de Dios. Se oye una voz clara, firme, musical, que dice lo siguiente: mirad hacia arriba, porque recordemos que nosotros esperamos la venida del verdadero Señor Jesús en las nubes de los cielos. Y dice, Satanás vendrá haciéndose pasar por Jesucristo, haciendo grandiosos milagros, y los hombres se postrarán y lo adorarán como a Jesucristo. Se nos ordenará adorar a ese ser a quien el mundo glorificará como a Cristo. ¿Qué hacemos? ¿Qué haremos? Decirle que Cristo nos ha advertido precisamente con un enemigo tal que es el peor adversario del hombre y que sin embargo pretende ser Dios, y que cuando Cristo haga su aparición será con poder y gran gloria, acompañado por 10,000 veces 10,000 ángeles y millares de millares, y que cuando venga conoceremos su voz. Y aquí, hermanos, yo les puse el texto justamente porque en el anterior decía en el color rojo, y los hombres se postrarán y lo adorarán como a Jesucristo. ¿Por qué quiere el diablo que sea adorado y postrado? Ese siempre ha sido su intención. Y fíjense, con el Señor Jesús, él lo quería hacer. En la tercera tentación dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos al Señor Jesús. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El conflicto principal entre Satanás y el Señor Jesús tiene que ver con adoración. Hermanos, si nosotros no adoramos al Señor, por omisión adoramos a Satanás. Entonces
Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces ahí le dejó Satanás y ángeles vinieron a servirle al Señor. Todo ha sido un conflicto de adoración. El Señor, Satanás quiso que el Señor lo adorara ya cuando estaba como hombre en la tierra. El Señor se defendió de Satanás a través de un escrito está, es decir, de la palabra de Dios, no a través de lo que creía y lo que pensaba. Sin embargo, en algún minuto Satanás también utilizó la palabra de Dios ya para tratar de engañar al Señor, pero el Señor, firme en la palabra, siempre hizo frente de esa forma al enemigo y nos invita a que nosotros hagamos exactamente lo mismo. Entonces, observemos acá. Acá tenemos una imagen con 3 grupitos. El grupito del lado de la derecha, donde está el arco iris, ya representa a los hijos que tienen el sello de Dios. Cuando venga al lado izquierdo, con este dibujito ya de similitud de Cristo, digámoslo así, representa la falsa segunda venida de Cristo, que es la que va a realizar Satanás bajo la quinta trompeta. Él va a venir, te va a hacer pasar por Cristo, va a haber un sinnúmero de personas que lo va a estar esperando y que, tal como leímos recién, va a haber consumado sus esperanzas de que por fin llegó el Redentor del mundo. Él los va a liberar de todas estas catástrofes, de todo lo que existe. Sin embargo, ese grupo va a estar engañado, ¿por qué? Por Satanás. El otro grupo de acá va a estar sellado, ¿por qué? Por el sello de Dios. Sin embargo, va a haber un tercer grupo, y este tercer grupo que se representa acá, tal como sale la imagen encima, va a estar en duda. Oye, ¿será realmente Cristo el que ha aparecido ahí? ¿O no será así? ¿Qué hago? ¿Voy y lo adoramos? O mejor no, y ese no es, y ese será el ser que nos han advertido los otros que creían en Dios. Este grupo va a estar al medio, dudando. Por lo tanto, es a este grupo, hermanos, al que los demonios, como multitud de langostas, con herida de escorpiones, va a atormentar por 5 meses. ¿Y por qué, hermano, va a atormentar a este grupo por 5 meses y no a los otros? Los que están sellados no pueden, porque están protegidos por el Señor. Los que están con el falso Cristo, no les conviene a Satanás, porque ya están engañados. Es decir, ya tenemos un extremo y el otro extremo. Sin embargo, estos no han tomado su decisión. Cuando sean atormentados, van a tomar mucho su decisión. Uno, diciendo: no, es que me está pasando esto, porque ahí está el Señor Jesús y yo estoy mal en mi camino. Y se van a ir a adorar y van a engrosar estas filas de color negro. Y otros van a decir: no, porque ya no habían dicho, no habían advertido, este es el falso Cristo, esto no es el de verdad. Y van a ser sellados por el Señor. Este grupo del centro va a dejar de ser y va a formar parte o del ejército de Satanás o del equipo del Señor Jesús, es decir, de nuestro Dios. A ese grupo, al que duda, va a ir todos los embates del tormento por 5 meses de Satanás y de sus demonios. Ese es el grupito, y ahí van a tener que elegir en alguno de esos bandos y quedará disgregado. Sin embargo, recordemos lo que dice en Apocalipsis cuando esto se realice. Recordemos que va a tener poder total ya la ramera, ya con el poder, mezcla de poder religioso y poder político. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y qué podrán luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad ¿sobre quién? Sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y fíjense, en el inicio del versículo 4, me voy a retroceder. ¿Qué dice? ¿Y adoraron a quién? Al dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Entonces, y adoraron a Satanás. ¿Quién es? Todo tribu, pueblo, lengua y nación. Y lo adoraron todos los moradores, dice, de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, ¿quiénes la adoraron? Aquellos que no estaban sellados, ¿ya? Y aquellos que después no tomaron su decisión por el Señor. Por lo tanto, hermanos, para ir haciendo un resumen final, aquí estamos ubicados. En este proceso donde se ve el círculo azul, es el zarandeo del pueblo de Dios, donde serán sellados los que conocen la verdad, es decir, el pueblo adventista. Sin embargo, sonarán las trompetas que remecerán al resto del mundo. Y bajo la quinta trompeta aparecerá
justamente este gran engaño para el cual se está preparando Satanás, la segunda venida falsa de Cristo. ¿Para qué? Para venir a engañar al mundo entero, ¿ya? Y van a estar esos grupos que le acaba de mostrar, de Dios, los que no están con Dios y aquellos que están dudando, en los cuales se va a volcar toda la estrategia de daño de Satanás. Esto ocurre todo en el tiempo de angustia y después se va a cerrar la puerta de la gracia y ya no va a haber oportunidad de arrepentimiento. Lo van a atormentar, no los van a matar. Sin embargo, en la sexta trompeta comienza así la muerte de los hijos de Dios o de aquellos que nosotros conocemos como mártires, cuando vimos también en el quinto sello que habían las almas de los decapitados que clamaban a Dios por justicia, y el Señor les respondía que esperaran un poco más de tiempo hasta que se cumpliese el número de los que iban a morir igual que ellos. Y eso sucederá bajo la sexta trompeta. Bueno, hermanos, entonces les decía que el primer ay pasó, y después de esto vienen dos ayes más, ya que son la sexta y la séptima trompeta. Ya, entonces, hermanos, no olvidemos que habrá gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y tal como lo habíamos dicho, que no creamos este falso Cristo que va a venir, sino que en definitiva estemos cimentados en la palabra del Señor, ¿ya? Y ahí habíamos concluido. Sin embargo, aquí hay dos diferencias, hermanos. Los círculos que ustedes ven en verde son las trompetas, es decir, juicios de Dios con mezcla de misericordia. Sin embargo, cuando ya termine la puerta de la gracia, se van a encontrar acá con ¿qué? Con las trompetas finales, perdón, con las copas de ira, que ahí es sin mezcla de misericordia y ahí va directamente a aquellos que ya no tienen el sello de Dios. Hermanos, con la gracia de Dios y en oración y buscándolo día a día, estudiando su palabra, roguemos al Señor que por favor nos transforme, nos dé un carácter como el carácter de Cristo y nos permita ser sellados ya para poder pasar esta gran prueba y predicar ese mensaje para todo el mundo. Hagamos la obra que es la que nos corresponde y no nos olvidemos de que nosotros somos mensajeros del Señor también, que tenemos que hacer sonar también algunas trompetas, como y dar el mensaje del primero, segundo y tercer ángel, y dar esta amonestación a los demás para que muchos escuchen la palabra de Dios, se vuelvan a Dios, y aquellos que no puedan acordarse de lo que el Señor ha impregnado en sus mentes y puedan tomar su decisión bajo la quinta trompeta que se vendrá. Hermanos, todo lo que se viene a posterior, el Señor nos lo ha revelado. Satanás saldrá para hacer su última obra de engaño masiva. Sin embargo, el Señor ya nos lo ha advertido a través de su palabra y a través del espíritu de profecía. Hay mucho más que ahondar en estos temas. Yo los invito, hermanos, a que cada uno de ustedes haga estudio propio. No se queden solo con lo que hemos visto acá, sino que el Señor a cada uno con corazón dispuesto va a dar impresiones de lo que quiere que cada uno retenga, y además de eso nos va a fortalecer en la fe. No tenemos otra salvaguardia sino solo nuestro Señor, y aprovechemos de estudiar la palabra ahora que todavía tenemos la opción de hacer. Que Dios nos bendiga, hermanos, ya estamos advertidos, por favor, cimentémonos en la palabra de Dios, porque lo que vendrá posterior, ninguno de nuestros sentidos va a poder hacer frente, sino que los sentidos van a ser ocasión de caer. Dios los bendiga. Bueno, ahora le vamos a pedir al hermanito Pedro para que él pueda hacer la última oración de este culto. Hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro para elevar una oración al Señor, ya, y también para rogar a Dios que nos ayude a darnos cuenta de los tiempos que estamos viviendo, y también de que nos ayude a ver de que nos ha dado varios ejemplos y también amonestaciones en su palabra, para que seamos vírgenes prudentes y no vírgenes insensatas, y también para que recordemos que como pueblo e iglesia adventista estamos tibios, ¿ya? Y que debemos salir de la tibieza y buscar al Señor con urgencia. Inclinemos, hermanos. Amado Padre Celestial que moras en el cielo, Dios bendito y todopoderoso, damos gracias, Señor, porque nos has permitido poder repasar tu santa palabra. Nos has dado luces, Señor, de lo que tiene que ver la quinta trompeta. Sin embargo, Señor, también es una responsabilidad nuestra tener que ahondar, Señor, tener que disponer a través de nuestra voluntad, nuestro corazón, para que tú, Señor, nos puedas revelar aún cosas más profundas y nos permita poder prepararnos para lo que se viene, Señor. Te queremos rogar, Padre Santo, que coloques en nuestro corazón el deseo de buscarte, el deseo también del querer hacer,
para que podamos, Padre Santo, dedicar día a día tiempo designado al estudio de tu palabra, a la alabanza, a la oración y en definitiva a la contemplación. Sabemos, Señor, que todo será renovado en tu segunda venida, menos nuestro carácter. Te pedimos, por favor, que nos ayudes a moldear el carácter, que es lo que nos define, Señor, como persona, que es lo que nos abre puertas y es lo que nos cierra puertas, Señor. Ayúdanos, por favor, a que el carácter nuestro sea el carácter tuyo, Señor, que tu imagen sea impregnada en nosotros, que tu sello sea puesto en nosotros, Señor. Ayúdanos a hacer una reflexión interna, mirándonos a nosotros y mirándote a ti, Señor. Y ayúdanos a poder luchar, vencer todo lo que tiene que ver, Señor, con nuestras deficiencias, tomados de tu mano. Y ayúdanos también, Señor, a tomar de la mano a aquellos que también luchan como nosotros, para que juntos, Padre, contigo como nuestro guía, podamos, Señor, llegar a la tan anhelada Canaán celestial. Dios bendito, bendice a todos los que se han hecho cita en el día de hoy, a todos aquellos que no han podido también, Padre, coloca el deseo en su corazón de buscarte. Ayúdanos a permanecer en comunión, Señor, este día sábado santo. Ayúdanos a hacer la provisión de apartarlo, como tú lo dices, Señor, para poder tener esa comunión directa contigo. Y ayúdanos, Señor, a poder sobreponernos a lo que se vendrá, poniéndote a ti primero por sobre cualquier cosa de la tierra y de la humanidad. Te agradecemos por todo y te pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.